Buenas tardes, agradecemos mucho esta invitación que se nos ha hecho, no solo eh, yo, sino también mis compañeros que están ahí indicados en la presentación. Bien, hemos visto durante la mañana y esta tarde, con algunas excepciones, hablar de telecomunicaciones principalmente sobre cuestiones digitales. Eh, yo, eh, yo estoy en la otra parte, que significa la parte de radiofrecuencia, la parte de los fierros. Eh, ¿qué somos nosotros? Eh, nosotros, bueno, perdón, esta es la agenda. Vamos a hablar un poquitito de lo que somos nosotros, de lo que hacemos en propagación en diferentes frecuencias, sobre el uso eficiente del espectro, el monitoreo del espectro, el uso de nuestros satélites y la medición de parámetros QoS eh, en vehículos autónomos y en otras cosas. Ya se nos ha hablado sobre Internet en las cosas y terminaremos con algunas de nuestras ideas respecto a los retos que vemos en telecomunicaciones. Este es nuestro laboratorio. Contamos con una cámara anecoica bastante grande y adecuada en donde hacemos en nuestras mediciones. Nuestro laboratorio se dedica a la innovación, al conocimiento aplicado. Nosotros giran alrededor del laboratorio muchos estudiantes y trabajamos en muchos proyectos de servicio, tanto para el gobierno como para las empresas. Eh, somos muchos, aquí somos algunos profesores y estudiantes que eh, giramos pues alrededor de nuestro laboratorio. Nos dedicamos, por supuesto, como profesores a la docencia, hacemos investigación, nos vinculamos con las empresas y eh, por supuesto que nuestro trabajo nos lleva a la innovación. La el laboratorio, bueno, como profesores, pues nos dedicamos a la formación de recursos humanos en diferentes áreas, principalmente relacionadas con electromagnetismo, y somos profesores en licenciatura, en maestría y en doctorado. Sí. ¿Qué es lo que nosotros vemos eh, en, como retos para las telecomunicaciones? Podemos decir qué va a pasar dentro de 5 años, 10 años, 30 años, pero hay muchos problemas ahora, actualmente, que todavía nos falta resolver. Eh, nosotros, pues, hemos hecho análisis de propagación electromagnética en muchas partes del país y sabemos eh, que estos problemas de propagación electromagnética tienen muchas restricciones que tenemos que lidiar con ellas, ¿no? Por ejemplo, eh, es fundamental, y creo que todos lo saben, que el entorno, la orografía, los obstáculos naturales, por supuesto, los humanos, la humedad y otros más, el polvo, afectan la radiación electromagnética. Y a medida que las comunicaciones aumentan, las necesidades de comunicaciones, pues implica aumentar cada vez más la frecuencia en las cuales se trabaja. Actualmente nosotros tenemos ya en el mundo comunicaciones que rondan los 100 gigahertz. El problema está, el problema está
punta. Bueno, en la gráfica que se ve de aquel lado es una gráfica que nos muestra cómo afecta la atmósfera a las telecomunicaciones. Eh, eh, por supuesto, a medida que aumenta la frecuencia, la atenuación es cada vez mayor, pero hay puntos, hay frecuencias específicas que se ven afectadas eh, por, por fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, la gráfica azul nos muestra cómo cambia la atenuación en función de la frecuencia. Aquí vemos un pico en alrededor de 22 megahertz, que es banda KU, que ahora pues se utiliza en las comunicaciones y que vemos que hay un efecto importante debido a la absorción de la energía electromagnética debido al vapor de agua. Pero quizá lo más grave está alrededor de los 60 gigahertz. Ahí la absorción se debe al oxígeno. Entonces, podemos decir que prácticamente en esa banda las comunicaciones n- no son viables. Son cosas que tenemos que saber en el diseño de sistemas. Eh, por otro lado, el efecto del entorno nos debe llevar hacia el diseño de redes que sean confiables, ¿no? En particular, vemos en la otra fotografía una gráfica que tenemos de el estado de Sonora. Diseñamos la red troncal del estado de Sonora usando la, la red de fibra óptica de CFE. Hemos estado muy de cerca con la maestra Cos en este proyecto. ¿Cuál es la idea? La intención es dar servicio de comunicaciones al estado de Sonora y la red que diseñamos va a dar servicio actualmente, está en construcción, va a dar servicio a comunidades de 50, por lo menos de 50 habitantes. Esa es la idea que tenemos. Entonces, tenemos que en el diseño de una red, pues trabajar mucho sobre este tipo de cosas. Pero no basta diseñar y ver y construir si no monitoreamos lo que realmente sucede con la propagación. Aquí, este es otro proyecto en particular de la red de comunicaciones del estado de Chihuahua, en donde las estaciones base fueron ya instaladas y nosotros nos dedicamos a monitorear el funcionamiento de cada una de las estaciones base del estado. La línea verde y amarilla que ven ahí es el recorrido midiendo el área de cobertura, en este caso de una de las estaciones base. La, la medición de la propagación es fundamental para que podamos asegurar que las redes de comunicaciones funcionan adecuadamente. Si aumentamos las frecuencias, por supuesto que eh, ya los circuitos eléctricos, así eh, como cambiamos de los elementos concentrados, ¿no? Bobinas, capacitores, que dejaron de ser útiles en frecuencias cercanas a 1 gigahertz y empezamos a usar microcintas, líneas de transmisión para interconectar dispositivos. Estos dispositivos de microcinta están dejando de utilizarse, ¿no? Aquí en realidad podemos ver, bueno, dos antenas que construimos. Uno, el de lado izquierdo, es una antena que diseñamos para un satélite que actualmente está en órbita. Estamos trabajando con una antena, con un arreglo de antenas de guía de onda
ranurada y, y los pongo como ejemplos porque las microcintas, esa antena, si aumentamos la frecuencia, ya no va a ser útil. Y otro tipo de circuitos de microcintas. Entonces, tenemos que innovar para poder eh, interconectar dispositivos a medida que la frecuencia aumenta. Eh, es muy importante, aquí yo haría un llamado a IFT, es muy importante que haya un monitoreo de, del espectro electromagnético en el país. Hay, lo sabemos, hay muchas comunicaciones pirata, ¿no? Que se utilizan incluso para la delincuencia organizada. Entonces, es fundamental, como se hacía hace varios años, como lo hacía la Secretaría de Comunicaciones, de monitorear el espectro para localizar eh, estas estaciones espurias. Por ejemplo, aquí abajo vemos una torre de telecomunicaciones y que está ahí en el cerro, ¿no? Totalmente aislada. ¿Quién nos garantiza que alguna de esas antenas no es una antena pirata, ¿no? Entonces, bueno, hay dispositivos como el camión ese que está ahí que eh, nos permitiría monitorear el espectro. Nosotros nos hemos dedicado en algunos casos a monitorear el espectro, a monitorear las telecomunicaciones eh, y hemos hecho mediciones, por ejemplo, no se ve muy claro, pero creo que la tengo más adelante, eh, eh, cuestiones de interferencia, por ejemplo, en las comunicaciones de CFE. Monitoreamos nuestro satélite MEXAT, lo podemos ver allá a la derecha, al extremo derecho, para ver si hay, si había interferencia con Inmarsat, otro sistema de satélites. Y por supuesto, bueno, podemos ver cómo medimos la propagación electromagnética montando en un automóvil, ¿no? Eh, para nuestros satélites, tenemos dos satélites actualmente que son del país, o sea, del gobierno, Morelos 3 y Bicentenario. Y es muy importante saber cómo se comporta principalmente Morelos 3, porque hubo una controversia de parte de Inmarsat ante la UIT en la que se nos decía que MEXSAT 3 iba a eh, interferir con ellos, ¿no? Nosotros hicimos experimentos y demostramos que eso no iba a ser, pero es necesario que nuestro satélite tenga, que funcione como debe ser. Tenemos en la gráfica extrema cómo se distribuye la energía por medio de haces pequeños en todo el territorio nacional. MEXAT, Morelos 3, Bicentenario, trabaja en la misma frecuencia que sí, y tenemos problemas actualmente de interferencia. Ahí tenemos que hacer un estudio profundo de lo que hay que hacer con tanto con 5G como con nuestro satélite eh, bicentenario. Entonces, es algo que tendríamos que corregir. Ya se habló aquí de la tasa de absorción específica. Hay normas para poder caracterizarla de tal manera que eh, midamos qué es lo que pueden producir en el cuerpo humano. Pero
5G y 6G están cambiando la forma de el sistema de comunicación. Ahora ya las antenas ya no radian en un ancho de haz muy amplio. Las antenas dirigen la energía directamente a los teléfonos que lo solicitan. Esto implica, primero, muchas estaciones base y segundo, una altísima concentración de energía entre la antena transmisora y la receptora. Nosotros medimos lo que puede pasar con un celular en nuestra oreja. Vamos a tener que medir qué es lo que pasa con los seres vivos que atraviesan la línea de radiación. Es algo que debemos de medir. Eh, ¿Qué es lo que tenemos con 5G? Eh, bueno, necesitamos caracterizar que efectivamente sea fiable, que la latencia sea baja, que esté disponible en la mayor cantidad de tiempo, que sea segura, robusta y escalable y que tenga autonomía de batería. Estas son cosas que tenemos que monitorear en los sistemas 5G. Eh, bueno, me voy a saltar esto porque ya se me acabó el tiempo, pero estas son las tareas que nosotros vemos para el futuro inmediato. Tenemos que actualizar las regulaciones. Hay regulaciones que ya son obsoletas, tenemos que actualizarlas. Debe haber más inversión en infraestructura para poder hacer eficiente la medición de dispositivos, ¿no? Contamos con nuestro Centro Nacional de Metrología. Bueno, nos da servicio a todo mundo, pero los tiempos que se nos ofrecen, por lo menos en la parte de antenas, es muy es muy grande, ¿no? Entonces, tenemos que también capacitar y certificar a profesionales que puedan participar en esta parte de los sistemas de comunicación. Hay que hacer mucha investigación y desarrollo. Tenemos que cooperar internacionalmente y hacer auditorías permanentes para que se cumplan las reglas, las leyes sobre el tema. Entonces, pues aquí lo dejo. Me pasé un minuto, perdón. Gracias.